Bien, muchas gracias y buen día para todos. Ya sé que es mediodía, que en España es mañana todavía, pero bueno, sería un poco intermedio. Quiero comenzar agradeciendo la invitación para participar en este evento, en este congreso, sobre el primer rey de Portugal, que es realmente para mí, como leonesa y como astorgana, pues una personalidad muy especial, como van a poder comprobar a lo largo de mi exposición. Y para comenzar, quiero poner una cita que tiene que unir las fuentes hispánicas de la península. La cita es del profesor Matoso. Es una cita de hace tiempo, de hace años, aunque hace 2 años solo que murió el profesor Matoso, a quien conocí hace muchos años en un congreso de la Sánchez de Albornoz, de la Fundación Sánchez de Albornoz, y que en cierto modo inspiró un poco lo que hoy les voy a decir, porque él siempre me decía que un poco de Portugal había nacido en Astorga. Entonces, bueno, pues quizás sea algo conocido o menos conocido, pero me empiezo con esta cita y empiezo con este autor porque es exactamente lo que dice el profesor Matoso, don Lucas de Tui, que no es astorgano, pero es quizás el que nos introduce en esa historia recreada, que durante muchos años ha sido pues, fundamental. Bien. Dicho esto, hay 2 notas en la parte de abajo que pone que una lloran las piedras de San Isidoro, porque San Isidoro para el mundo islámico y para el mundo cristiano es fundamental, y después cómo San Isidoro se venga, y se venga más de la cuenta en cuanto a los primeros inicios. En 1109, en el mes de marzo, hay una donación del monasterio de Sagún que quiero que la reflexionen un poco. Aparte de señalar de Alfonso VI, imperator y demás, pone lo siguiente, y por el orden en que lo pone. Regnante regia Defonso in Toledo et in legione, et Enricus genericius regis tenens Portugal. Pero detrás va infans doña Urraca Galecie. Es decir, lo que me interesa quizás sea un poco el orden, y que es 3 meses antes de morir el emperador, lo cual significa que muchas veces estamos hablando de que siempre Enrique de Borgoña parecía ocupar un segundo puesto, y no. En la documentación no vamos a considerar ahora si es por ser fémina Urraca o no serlo, pero ciertamente en el documento está. Es de la colección de Sagún, que es muy conocida por todos ustedes. La problemática, en este caso, está entre 1109 y el momento en que aparece un señorío, que es el señorío de Astorga, que es el que a mí me interesa, como les comentaba hace unos momentos. Alfonso muere en Toledo, no muere en Sagún es enterrado. Y el Tudense dice que después de 15 días lo llevaron a Cea, y lo dice por inseguridad. Bueno, no sé si por inseguridad o porque realmente el panteón de Alfonso VI es entero en Sagún. O sea que tampoco vamos a pensar ahora que fuese Toledo tan inseguro como para ello. Y siguiendo un poco el esquema, dice Jiménez de Rada que durante 20 días se celebraron pues todo tipo de honras fúnebres y demás. ¿De qué procedía o de dónde procedía y por qué es tan importante en esta primera fase el señorío de Astorga? Seguramente que saben perfectamente que Jimena Muñiz, madre de Teresa de Portugal, es de la diócesis de Astorga y que aparece en 2 monasterios, sobre todo en uno, que es el monasterio de San Pedro de Montes. Y el otro es el de Espinareda, donde apareció la lápida en la que se señala que estaba enterrada en ella. Pero el señorío de Astorga está ligado a Jimena Muñiz y está ligada a las tenencias que le da Alfonso VI. Por eso llama la atención, y lo van a ver,
que constantemente Enrique de Borgoña está queriendo siempre asentar el territorio asturicense, siempre. Y lo concedió en Zamora, no, lo concedió, ya lo tenía, antes de la muerte de Alfonso VI. O sea que realmente eso fija unos criterios en los cuales la herencia de Jimena Muñiz estaba por el medio. Estos condes, dice, y es el Tudense, se lo pongo ahí, que el conde Enrique, como bebía, que no es de bebía, sino de vivía en Astorga, pues realmente era donde hacía o donde tenía su círculo de actuación y demás. Piensen que el 25 de julio, no lo sé, ustedes a lo mejor lo pueden precisar más, pudo haber nacido el primer rey de Portugal, Afonso Enríquez. ¿Dónde? Esa es la cuestión. Eso es lo que el profesor Matoso me decía aquel día. Nacería en Astorga. Y yo le dije, los de Astorga no tienen tanto poder como los de Guimaraes para poner aquí nació Portugal. Digo, los de Astorga no tienen tanto. Pero, o en Viseu, efectivamente. Si uno busca, nunca se sabe si es Guimaraes o es Viseu. Bueno, los de Astorga no han llegado a tanto, pero ciertamente piensen en las cronologías, porque a mí aquel día que me lo dijeron, y encima el profesor Humberto Barquero decía también que si algún día encontrábamos la documentación adecuada, bueno, esas cosas. Pero sí es cierto que Enrique y Teresa tenían su presencia en Astorga y que actúan en Astorga. El conde Enrique, antes hablaban hace un momento de judíos, pues vende, junto con la infanta, y lo vende además a los condes Fruela y Estefanía, unas propiedades en Astorga. A ver, en Astorga como en Braga, que es el símil que vamos a utilizar, están todo el día hablando del patrimonio romano, porque es lo que hay. Entonces, la torre Cornelia es una torre que era romana. Bien, añaden a la donación una serie de heredades y qué casualidad que estas heredades son de judíos. Y que están, en Astorga había 2 juderías, quiero decir que es potente a ese nivel. Bueno, aluden también a otras propiedades más allá y se trata, en 2 líneas añadidas, de ver cómo él recibe un caballo óptimo y ella un anillo de oro. Miren la intitulatio que aparece. Enricus comes, y abajo, usori me infans, Teresia o Taresia adefonsi, mirabilis regis filia. Es el mismo documento. El documento es un documento de Otero de las Dueñas y tiene esta parte final que quiero también hacer un poco de hincapié en ella. Ego infans Taresia, filia regis adefonsi con su marido, pero aparecen anteponiéndose a la reina Urraca. Sale Adefonsi Regi, Filius Reimundos, es un vaivén de los de Urraca y Alfonso I, claro. No puede ser otra cosa, porque si no esto, evidentemente no podría ser en el contexto del documento que es de 1112, marzo 1. No es muy allá, pero bueno. Y también he cortado, para que vean entre los que están presentes, entre los confirmantes, al conde Ansúrez, al conde Pedro Ansúrez. A ver, entendamos que el conde Enrique, el conde Raimundo y el conde Ansúrez son los 3 príncipes de la época de Alfonso VI, los que tienen, o sea que es junto al resto, pero bueno, en este caso, ¿dónde estaban haciendo una compraventa el conde Enrique y la reina y la Regina? Yo siempre digo Regina porque en la documentación nuestra casi siempre aparece Regina y no tanto condesa. Lo podemos ver después en algún caso si quieren. Bueno, después del casamiento de Urraca con Alfonso I, se señala expresamente que el conde Enrique se refugia en Astorga, donde le vemos actuar, bueno, pues en los múltiples vaivenes, como les decía hace unos momentos, de esta Urraca y de este Alfonso, que están reconciliándose y, evidentemente, el conde Enrique y la condesa Teresa pues están interviniendo en la situación. Pero donde se están realizando es, en algunos casos, en Astorga. Conde de Portugal, señor de Astorga,
y se añade Zamora. Supongo que la doctora María Joao Branco les ha hablado de Zamora y, por lo tanto, la infanta Teresa, cuando Enrique muere, que muere en 1112, va a buscarlo a Astorga y lo lleva a sus tierras portucalenses. Pero donde muere el conde Enrique es en Astorga. No sé si a veces tengo la impresión de que son casualidades, pero luego cuando uno empieza a hilarlo, la presencia es muy significativa por más cosas que les voy a contar ahora. Miren, Alfonso Enríquez no aparece en el diplomatario de la reina Urraca. Búsquenlo, no aparece. A mí me sorprende muchísimo que no aparezca. 2. La descendencia de Alfonso VI, Jimena Muñiz, Teresa de Portugal, Enrique de Borgoña, es decir, la descendencia que da lugar al primer reino de Portugal, sigue manteniendo propiedades, lo mismo que se había mantenido el señorío de Astorga. Sigue manteniendo propiedades en León. Este documento es ahora ya es León, es Trobajo, para nosotros, Trabalio, es el término que se utiliza, que está en Tierra de León, pero fíjense que claro, y esto no son crónicas, que es que habitualmente las crónicas son mucho más evasivas. No, este es un documento. Este documento dice que la infanta Sancha Enrique, es decir, hermana de Afonso Enríquez, una propiedad Albertino, que es un personaje muy conocido y padre de un obispo después, que había sido de doña Ensemena Muñiz, que es la que inicialmente tiene la tierra de Astorga o una parte de manos de Alfonso VI. Y de su madre, la Regina, aquí ven cómo aparece siempre con ese intitulado también, doña Teresa. Esto, claro, es una información que la estamos teniendo o la estamos viendo en una época en que es relativamente posterior, 1142. Y efectivamente esto es de la Catedral de León ya. O sea, quiero decir, no es un documento, la propiedad es de la Catedral de León, perdón, de la Ciudad de León, pues evidentemente aparece ahí. ¿Qué significa exactamente esto? Que las raíces que tenían de patrimonio de la madre de la reina de Portugal, de la primera reina de Teresa, de Jimena Muñiz, estaban todavía ligadas a ello, ligadas a los infantes descendientes de Enrique y de Teresa. Yo esta infanta tuve que buscar quién era, porque es verdad que sabíamos y sabemos por las crónicas que tenía 2 hijas y demás, pero que estuviera tan definida, no, porque en las fuentes nuestras normalmente eso se ha obviado siempre, y se ha obviado por algo por lo que empezaba con el profesor Matoso, porque hemos ido demasiado a las crónicas, y entonces las crónicas no dan esta filiación tan clara, nunca. Mírenla donde puedan, porque yo no la encuentro. Donde se diga exactamente que el contexto de la parte, diríamos, leonesa, que tiene un protagonismo especial en el primer rey de Portugal, esté así. En cierto modo, esas fuentes son eclesiásticas, ustedes y yo lo sabemos, y en las fuentes eclesiásticas hay cosas que no perdonan. Luego vamos a ver otras que a lo mejor sí que perdonan más. Bien, Alfonso VI murió, perdón, no sé qué he hecho. Estoy dando para atrás. Perdonen, esto es que di mal. Bueno, la otra cuestión, que se me ha pasado una imagen, es la cuestión que antes hablaban de la sede de Astorga, perdón, de la sede de Braga y de la sede de Compostela. Astorga es Braga. Pero que es que lo es hasta el siglo XV. A ver, que si hoy van, Sanabria es diócesis de Astorga. Es una cosa que realmente es llamativa. ¿Por qué es llamativa? Porque antes comentaban lo de las sedes en la época visigoda. Lo de las sedes de la época visigoda, es que no se puede, no sé si puedo dar para atrás. No.
quería dar para atrás. Ahora, la época visigoda, la Astorga sueva, tiene un nivel de contacto con Portugal muchísimo mayor. Y en la época de San Martín, no sé si recuerdan, toda la problemática que se subraya con el problema del priscilianismo y demás. Astorga es Braga, pero lo es en la época romana, en la época visigoda, en la época altomedieval y en todo. Eso es otra cuestión que creo que debemos reflexionar un poquito, solo un poquito, y espero no pasarme del tiempo y si no, pues me llaman la atención. Miren, quizás convendría saber que la independencia de estas tierras portucalenses se gestaba precisamente en estos momentos en que Enrique y Teresa tenían toda la oposición de Compostela, con Mérida y con demás, y como la antigua Iria Flavia es quizás la que, sufragánea de Braga, da lugar a que Gelmírez haga sus estrategias. Son muy conocidas, no vamos a entrar en ellas. Pero la sede metropolitana bracarense perdía una buena parte de la jurisdicción romano-visigoda que ahora se buscaba consolidar. Todas las sufragáneas, vamos a decir galaicas o gallegas, pasaron todas a Compostela. Astorga no. Astorga no pasó a Compostela. Astorga quedó en el espacio portugués y quedó, pues como alguna otra diócesis, la de Silves y alguna otra que hay más, en territorio de claro, con la independencia portuguesa y la consolidación del reino castellano-leonés de Alfonso VII, pertenecía a un rey y vamos a decir que a un sistema eclesiástico distinto, porque al final Braga es la metropolitana y Astorga la había tenido siempre. Todavía me llamó la atención no hace mucho tiempo, no sé qué cuestiones estaban en el Bierzo, y estaban el arzobispo de Braga. Yo pensaba, bueno, todavía a estas alturas Braga sigue teniendo más importancia, quizás porque León, ya saben que era sede independiente, Oviedo también. ¿Y por qué? Porque Zamora salió de los territorios de Astorga. Zamora, la diócesis de Zamora en sí, eran los territorios antiguos de la parte asturicense. Quizás el enfrentamiento que hay entre los obispos y las sedes da lugar a una cantidad tremenda de falsificaciones, de reivindicaciones metropolitanas, de un desequilibrio político que gestan sobre todo el antagonismo entre Compostela y Braga. La jurisdicción metropolitana bracarense se extendía en la primera mitad del siglo XII a los obispos más o menos de Tui, Lugo, Orense y Mondoñedo y las sedes portuguesas de Coimbra y Viseu, a las que después se añadieron pues, Évora, Lamego, Oporto y demás. Fuera de este entorno, de ella dependía la diócesis de Astorga y ni siquiera Zamora, que antes comentaban los problemas del episcopado, ni siquiera logró depender. ¿Por qué? Porque la tentativa de Braga por dominar Zamora nunca pudo ser ajena a las presiones políticas anteriores al reconocimiento de la independencia portuguesa en 1143. Así que la sede de Astorga dependió jurisdiccionalmente de este territorio y quedó León exenta, independiente totalmente. En este momento, las razones históricas de recuperación del orden visigodo solo servían para reivindicaciones muy ocasionales, muy contradictorias y cada vez mayores, pero existía una especial vinculación que siglos después, no tanto después, por ejemplo, con Teresa de Portugal, la mujer de Alfonso IX, y el siglo XII, se ve la coyuntura. En el siglo XIV, hay un obispo, Rois, que es portugués. O sea, podríamos seguir, pero se mantiene hasta el XV, hasta el Concilio de Constanza, prácticamente de una forma bastante similar. Bien, la segunda cuestión que quiero plantearles está relacionada con la personalidad de Alfonso Enríquez y de Alfonso VII. Y es otro de los grandes temas que quizás también merezca, como decía antes, una reflexión.
Los pactos de amistad, las alianzas, los enfrentamientos van siempre muy relacionadas con las hijas, los nietos de Alfonso VI. Llámenlo agresión, llámenlo cohesión, llámenlo clasificación, llámenlo lo que quieran, pero al final, en muchos casos lo que se percibe es una necesidad de una tolerancia muy teórica, porque la realidad no lo es, y con muchos repartimientos, muchas divisiones, hasta socavar la amistad familiar y la herencia común de los descendientes de Alfonso VI. El medievo hispánico siempre se ha caracterizado porque sus monarcas tengan ese sistema privado de la Casa del Rey, lo que normalmente llamamos la res pública y la res privata. No vamos a pensar ahora que las divisiones constantes de los reinados y de los pequeños sistemas condales peninsulares fueron otra consecuencia distinta. Lo que sí quiero decirles es que cuando uno ve el enfrentamiento entre Alfonso Enríquez y Alfonso VII, Alfonso Raimúndez, está viendo los mismos enfrentamientos que tuvieron, pues por ejemplo, los tres Alfonsos, nietos de Sancho III el Mayor de Navarra, con la misma. Y que normalmente lo que buscaban o lo que intentaban era la consolidación de distintos reinos. Le pasó a León con Castilla, le pasó a Navarra, etc. Y no hace falta más que llevarnos a Fernando I y a la problemática de los nietos en ese caso y de los hijos. Cuando llegamos a Alfonso VI, la situación es distinta. Bueno, pues de los tres principados feudales a los que me refería antes, dos, el de Alfonso Raimúndez y el de Enrique de Borgoña, se consolidaron. El de Pedro Ansúrez no, pero fíjense qué curioso, el de Pedro Ansúrez va a consolidar otro tipo de preeminencia, porque la relación con Cataluña va a venir por esta parte. El resultado es que Alfonso VII va a terminar tratando de consolidar esa posición de imperator y que Alfonso Enríquez consolidará la posición de rex. Y no está tardío, a partir de 1140, de una forma más o menos similar lo vemos. Dos ejemplos. Este tratado de paz entre el emperador y el infante de Portugal, el infante Sancho, que es quizás el más normal porque aparece en la crónica de Sagún o aparece en la documentación de Sagún. Y el segundo, me interesa este más quizás, porque Sagún sigue siendo otro de los puntos clave de la relación entre los dos primos. Fíjense que Sancho III de Castilla y Fernando II de León, en medio de tantos pactos de amistad que se realizan y en medio de toda esta problemática de lo que había sido el núcleo vamos a decir, del sistema portucalense, todavía en 1158 se reúnen en Sagún, todavía, para ver la forma de repartirse Portugal. Mírense la última línea. ¿Acuerdan cómo repartirse Portugal? Eso es, evidentemente, lo que se había gestado en la época de Alfonso VII, en la época de Urraca, en la época de la reina Teresa. Prácticamente esta concepción que aparece muchísimo en las fuentes leonesas. Esta es de Sagún, pero podríamos traer otros muchos ejemplos, ¿no? Siempre buscando la consolidación de las tierras portucalenses, pero al revés, en la parte castellano-leonesa, buscando la forma de repartirse el condado de Portugal otra vez más allá. Bueno, este sería otro de los ejemplos que me gustaba a mí porque es Sagún, y Sagún es el lugar donde está toda la descendencia directa de Alfonso VI. Y Sagún está en medio, unas veces ya saben que es castellano, otras veces ya saben que es leonés, ¿no? Pero estaríamos afirmando precisamente en estos momentos que tiene ese nivel de punto de encuentro para hacer este tipo de convenios. Toda la historiografía, perdón, toda la colección documental que no está terminada, creo que ahora alguien anda por ahí terminándola en Oviedo, pero por ejemplo,
la documentación que en su día publicó Recuero y que es un poco la base de toda la cartografía que se ha hecho y demás, siempre Alfonso VII tuvo un problema muy serio y que logró soslayar de alguna manera entre la primera parte de su reinado y la segunda. Esto ya es de los hijos. La primera parte de su reinado, ya saben que se enfocó más hacia la parte oriental por la problemática que tiene con Alfonso I el Batallador, su expadrastro, y la segunda mira más hacia Zamora y hacia la zona galaica. Pero eso no significa, evidentemente, que nunca pensara desasirse totalmente, a pesar de haber llegado a transmitir esa manera de comprender que realmente el título de Rex lo tenía que llevar Alfonso Enríquez. Nunca aceptó de buena gana en la primera parte, pero en la segunda yo creo que sí. Bueno, la tercera cuestión, no sé cómo vamos de tiempo, 3 minutos. La tercera cuestión que tendría que plantearles, en lo que yo veo en la documentación leonesa astorgana o asturicense, que sería mejor, es la cuestión de la nobleza. Yo creo que todo el mundo ha hablado de que la nobleza estuvo, y si leemos las crónicas y demás, rápidamente vemos un poco el panorama de la Casa de Traba. La Casa de Traba siempre es... la Casa de Traba es Froilat. Y sería un ejemplo de lo que en las fuentes leonesas también vemos. Y antes que aparecía algo de los Ponce por ahí, aunque no era la parte histórica. Los Ponce de Cabrera, que nacen con Alfonso VII, quiero decir que nacen como linaje castellano-leonés. Los Ponce, poco tiempo después, el día que quieran está publicada la documentación, nada más que miren Moreruela y Nogales, que son los dominios de ellos. ¿Saben dónde tienen el patrimonio? Todo en el norte de Portugal. Todo. Sigue siendo el camino libre. Por eso llama muchísimo la atención cómo se involucran en esas cuestiones. Como tengo que respetar el tiempo, les voy a decir mi conclusión, que es la conclusión de la cita de Matoso. Creo que todavía hoy la historiografía hispánica, pero sobre todo la española, es muy dependiente de la crónica Adefonso Imperatoris. La citamos, ya no digo de otras fuentes como la historia compostelana o como Lucas de Tuy, no, pero la historia compostelana, perdón, la crónica de Adefonso Emperador es modélica para estos efectos. ¿Por qué me interesaba tanto? Mientras no se demuestre lo contrario, ¿quién hizo la crónica de Adefonso Imperatoris? Un obispo de Astorga, Arnaldo. Bueno, ya siento que vaya así apresurado porque yo creo que hay que cumplir los tiempos. Estoy abierta en el diálogo porque son aspectos que para tratar en 30 minutos van un poco justos, pero bueno, entiendo que la visión general sí que la pueden tener. Agradezco mucho a todos ustedes y al presidente de la mesa por la paciencia.